El contratista de Daily Cop habló del avión que utilizó Gustavo Petro en campaña. Contratista de Daily Cop revela reunión para dar $2,000 millones en especie para la campaña Petro. Habla del avión Super King 300. El dueño de Spartan Hill, Omar Hernández, da detalles de una cita clave previa a las elecciones con el gerente de la campaña del presidente. En febrero de 2022, Sebastián Betancourt, Ricardo Roa y mi persona nos reunimos para hablar de las criptomonedas y allí se gestionó ayudas de Daily a la campaña, dice Omar Hernández, el ingeniero dueño de Spartan Hill. Tiene muchas verdades de la historia del polémico avión que utilizó el presidente Petro en campaña y que habría sido comprado con la plata de las criptomonedas y de la empresa Sadi. En entrevista con Caracol Radio, Hernández narró con detalles lo que sabe de cómo esta aeronave terminó transportando al actual presidente Petro y a su equipo en la campaña presidencial que le dio el triunfo al pacto histórico. Hernández narró que llegó a ser contratista de Daily Cop por 11 meses y terminó sus labores en febrero de 2022. Bueno, gente, 2.000 millones fue el acuerdo con Ricardo Roa, el socio del terrorista asesino Gustavo Petro, para robarse las elecciones. Hoy denuncian que fueron 2.000 millones los que acordaron esta criptomoneda que robó a miles de colombianos para apoyar al asesino terrorista Gustavo Petro para que se robaran las elecciones. Fue directamente en una reunión en Bogotá con Ricardo Roa, el gerente de la campaña de este terrorista. Todo el mundo sale a decir que no sabía Petro, que nadie sabe. En todas las campañas no saben los candidatos de lo que hacen sus empleados, porque recordemos, los gerentes de campaña son empleados del candidato. Aquí que no nos vengan a meter los dedos en la boca, que el que autoriza, el que dice, el que sabe es el candidato, qué es lo que se va a hacer y quiénes son los financiadores de las campañas. Hoy revelan acá que fueron más de 2.000 millones el acuerdo entre Ricardo Roa para financiar la campaña de este terrorista, de robar gente a los colombianos con una criptomoneda falsa para favorecer y apoyar a este terrorista guerrillero. Escuchen esos explosivos audios. El contratista de Daily Cop habló del avión que utilizó Gustavo Petro en campaña. Contratista de Daily Cop revela reunión para dar $2,000 millones en especie para la campaña Petro. Habla del avión Super King 300. El dueño de Spartan Hill, Omar Hernández, da detalles de una cita clave previa a las elecciones con el gerente de la campaña del presidente. En febrero de 2022, Sebastián Betancourt, Ricardo Roa y mi persona nos reunimos para hablar de las criptomonedas y allí se gestionó ayudas de Daily a la campaña, dice Omar Hernández, el ingeniero dueño de Spartan Hill. Tiene muchas verdades de la historia del polémico avión que utilizó el presidente Petro en campaña y que habría sido comprado con la plata de las criptomonedas y de la empresa Sadi. En entrevista con Caracol Radio, Hernández narró con detalles lo que sabe de cómo esta aeronave terminó transportando al actual presidente Petro y a su equipo en la campaña presidencial que le dio el triunfo al pacto histórico. Hernández narró que llegó a ser contratista de Daily Cop por 11 meses y terminó sus labores en febrero de 2022. Él mismo compró criptomonedas. Fui la persona 752 en invertir, dice. Por cuenta de su relación con Daily Cop, lo acusan de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, por supuestamente haber participado en esa captación de dinero que no es legal en el país. En ese proceso penal fue detenido y ahora busca un principio de oportunidad a cambio de entregar pruebas que, según él, resultaron ya de interés para la Fiscalía. Hernández habló con Caracol Radio de la participación de recursos de Daily Cop
en campañas presidenciales. Pero aclaró que no quiere que el proceso se utilice como una herramienta política. Esto no es oportunista. Contexto: Armando Benedetti por fin respondió sobre los polémicos aviones Carter en los que viajaba. ¿Quién los pagaba? En su narración a la justicia, Hernández habla de Ricardo Roa en extenso. Asegura que hubo una reunión clave en la panadería La Castellana en la 104 con carrera 19. Detalló que fue en el año 2022, a mitad de febrero. Asistieron Sebastián Betancourt, la asistente del señor Roa, mi persona y aproximadamente 5 escoltas. El objetivo de la reunión era en principio hablar de las criptomonedas y abrirles con la campaña presidencial un camino a su regularización con el posible gobierno. Se habló del tema de la regulación y de la adopción de la tecnología para un sandbox, que era un proyecto del Banco de la República, que estaba en vigencia para ese entonces y que servía como punto de negociación para realizar cualquier tipo de joint venture, de alianza con el gobierno, le dijo a la emisora radial. Contexto: Daily Cop puso un avión al servicio de la campaña del presidente. Su papel en esa reunión era ir en calidad de ingeniero a explicar las bondades de las criptomonedas, pero terminó oyendo mucho más. Y esa parte es la que está contando a la justicia. En esa cita, yo escuché de la boca de los asistentes una negociación por alrededor de los 2.000 millones de pesos. Eso es algo que yo escuché. Y aclaró que ese valor fue dado en especie, es decir, en horas de vuelo que, según él, están probadas. Lo que sí desmintió es que la campaña recibiera aportes en tokens. Eso es muy improbable, agregó. Hernández aseguró que hay mucha desinformación respecto al caso y explicó que esa es una de las razones por las cuales decidió salir a hablar. Hemos recibido muchas amenazas. Ya se está diciendo que el avión del presidente Petro, que él tenía un avión personal. Nunca se ha afirmado que él conocía de ese trato que se hizo, indicó. Contexto: esta es la historia del narcopiloto que se entregó a la justicia de Estados Unidos y puso a los petristas a dar explicaciones. Esto que ha salido en algunos medios es falso, eso nunca lo he dicho, así como tampoco he dicho que el presidente Petro, que ni siquiera me cae mal, supiera de esto. Pero sí hubo gente que trabajó con él, que cometió errores, reiteró. Omar Hernández hablará del narcopiloto a la derecha, que, según él, fungió como testaferro de una empresa de criptomonedas para servir a la campaña de Gustavo Petro. Y narró lo que sabe de ese avión. Sebastián Betancourt compró la mitad del avión. Las transacciones de blockchain apoyan esa tesis por la cronología de las transacciones de su wallet de la billetera digital. No es solo mi palabra, es que estamos dando informes de análisis de transacciones de blockchain. Todo lo que se hace a través de este sistema queda registrado, igual como pasa en X, agregó a Caracol Radio. Esa plata habría provenido de la estafa de cientos de personas. La otra mitad, según Hernández, la compró la empresa de aviación Sadisas a través de Carlos Eduardo Restrepo. Se trata del hombre que se entregó a la justicia de los Estados Unidos y que fungía como representante legal de la Sociedad Aérea de Ibagué Sadí. La empresa es conocida porque apareció en varios renglones con millonarios aportes a la campaña, al Congreso del Pacto Histórico,